No se oye. Vale. Vale, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en otro evento más de la Asociación Cultural de Hoyos del Espino. Hoy vamos a tratar, debido al Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pues temas relacionados con este problema social que se vive tanto en España como en otros muchos lugares del mundo, desgraciadamente, pero bueno, con la intención de aportar también soluciones y también un rayito de esperanza, sobre todo a través de las tres ponentes que son súper jóvenes y súper experimentadas en estos temas, y la verdad que es un orgullo para la asociación contar con, como decíamos desde el inicio, con todo el talento local que tenemos y especialmente pues eso, ver que las nuevas generaciones vamos empujando fuerte y, y nada, pasaremos a introducir un poco a las tres ponentes que tenemos hoy y luego ya cuando terminemos con esas, con cada turno de intervención, abriremos espacio para que todos podamos hablar, y con Lucía haremos alguna cosa divertida, así que espero que os lo paséis muy bien. Para empezar, hablamos de Andrea Chamorro, que ella es licenciada en Criminología, especialista en violencia de género y en mitos del amor romántico. Hizo su trabajo de fin de grado sobre esto y nos va a hablar en más profundidad hoy sobre ello. Y está realizando el máster en violencia de género. En segundo lugar, Valentina Linares está en el último año del grado de psicología, con un doble itinerario en psicología clínica y social, y pertenece al colectivo feminista de Madrid y siempre pues interesada en la situación de las mujeres a nivel mundial. Y por último, Lucía Cano es graduada en estudios internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente cursa el máster en Ecología Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, y desde 2014 pues ha estado muy involucrada en los movimientos asociativos del entorno madrileño e interesada en cuestiones de género desde la perspectiva activista y del mundo académico, especialmente cuando está relacionado con la cultura y el medio ambiente. Y nada, pues no ocupo yo más espacio y pasamos a dar la palabra a Andrea. Cuando quieras puedes empezar. No sé si quieres compartir tú la pantalla o prefieres que lo comparta yo, como tú me digas. Sí, bueno, voy a probar a Vale. compartirla yo, decirme si se ve y eso. A ver, ahí yo voy. No sé si ya estoy compartiendo. Está empezando, tarda un poquito ¿Se, más. se ve? Ahora sí. Sí, vale. El, Bueno, el cuadrito que tienes tú de visualización del Skype deja sí. como un cuadrito en negro, entonces intenta moverlo de modo que no obstaculice la lectura, si quieres. A ver, ¿dónde? Uy, no sé qué he hecho. Se ha ido. Vale, si a ti no te importa, a nosotros no nos molesta Pero porque así sale, podemos... a mí no me sale ¿El qué? el cuadrito negro ese que dices. No, Vale, pues a mí me ha desaparecido, no sé dónde ha ido, la verdad. vale. Tú tienes ahí tu presentación y si necesitas cualquier cosa nos dices Vale, y ya vale. está. Bueno, pues buenas tardes. Como ha dicho Alex, soy Andrea. Y bueno, lo primero, daros las gracias a todos por conectaros. Y vamos un poco al tema. Como sabemos, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y yo voy a primero a conceptualizar un poco lo que es la violencia de género para que nos ubiquemos todos un poco, y luego os voy a hablar de los mitos del amor romántico, que es precisamente un tipo de esta violencia contra la mujer. No sé si se pasa, decírmelo si se pasa o no la presentación. De momento se ha quedado en la portada. No se pasa. Ahora sí. Vale. Es que creo que va con un poquillo de... Bueno, pues lo que conocemos todos por violencia de género aquí en España probablemente sea dentro de la legislación la Ley Orgánica 1/2004, que son todas aquellas violencias físicas o psicológicas
que dentro del cuadro de poder de los hombres sobre las mujeres, pero yo quería deciros que por eso escribo también ahí la definición del Convenio de Estambul, que creo que es un poco más completa, porque dentro de la legislación española, como podéis leer ahí, solo considera como violencia de género aquellos delitos que se perpetúan por cónyuges, excónyuges o personas que han estado ligadas a estas mujeres por relaciones afectivas. Entonces, por ejemplo, otro tipo de delitos, como podemos conocer nosotros y nosotras, delitos mediáticos, como pueden ser el de La Manada o el de Diana Quer, por ejemplo, esos delitos que son evidentes, que son por violencia contra la mujer, no entran en las estadísticas que os voy a enseñar por esta relación afectiva de la que os hablo. Entonces, un poco más completa esta definición, como podéis ver aquí, el iceberg de Amnistía Internacional, la violencia de género abarca muchísimas cosas. Nosotras esta tarde os vamos a hablar de unas pocas, pero tiene, como vemos, está la forma visible, como vemos aquí, el asesinato, las agresiones, las violaciones, los abusos, y luego toda una parte que está tapada, como los iceberg, que como vemos pues puede ser el ignorar, el humor sexista, la publicidad, los micromachismos. Y bueno, se podría decir que el amor romántico del que voy a hablar es una forma de estas sutiles que no son tan evidentes cuando hablamos de violencia de género. Para que veáis unos gráficos, creo que no se ha pasado la pantalla, pero bueno, yo voy hablando y cuando salga, igualmente de lo que voy a ir diciendo, lo digo, o sea que con que me escuchéis yo creo que sirve. Bueno, como vemos, todas las estadísticas son del Instituto Nacional de Estadística, por si alguien se queda con ganas de ver más estadísticas. Ahí en la base de datos está con acceso para todo el mundo. La violencia de género, como vemos, va en aumento en los últimos años. Y bueno, también justo en esta estadística sale la violencia doméstica, que vemos en comparación con la violencia de género es mucho menor, y que hay que tener claro que la violencia doméstica entra a cualquier persona del núcleo familiar, o sea, pueden ser padres, madres, hijos, hijas, abuelos, abuelas, y toda esa gente entra en esta estadística. Bueno, también la violencia de género como tal tiene muchos delitos recogidos. Como podemos ver aquí, a lo mejor el homicidio y sus formas está bajando, pero hay otros que están subiendo, como las agresiones o los abusos sexuales, que es un punto importante del que voy a hablar al final. Las relaciones, como os he dicho, tienen que tener una relación de afectividad. Como vemos, también están en aumento, y sobre todo están en aumento donde veis el noviazgo, porque tal como os digo, que os voy a explicar después, la violencia de género está muy en auge en las personas más jóvenes y menores de edad. Por eso esa relación de noviazgo, porque son personas que no tienen una relación pues de matrimonio o de pareja de hecho todavía. Y por edad, pues un poco lo que os vengo contando, tanto víctimas como denunciados, en aumento los menores de edad, y también en aumento en la tercera edad. ¿Por qué se puede dar este aumento que estamos viendo? Pues una parte por la concienciación en la temática, que anima cada vez más a denunciar y a visibilizar, pero también por lo que vamos a ver ahora, que es el peso que están cogiendo estas violencias invisibles que afectan sobre todo, como digo, a los más jóvenes. Conceptos así antes de meternos en el amor romántico importantes. Bueno, pues decir que la violencia del hombre contra la mujer es una violencia estructural, se origina en lo que todos hemos escuchado, que se llama patriarcado, y es un daño producto de la estratificación social que hace del acceso a los recursos a favor del varón por encima de la mujer, porque considera al varón superior a la mujer, lo que se traduce, como vemos, en desigualdad sexual. Esto, aparte de todas las violencias que veíamos en la punta del iceberg, está muy apoyada, y aunque parece sutil y banal,
es muy, muy importante para la violencia de género, como son el concepto de amor romántico que voy a explicar, pero también los que conocemos todos como roles de género, los papeles que se asignan a cada sexo por razón de su sexo, pues lo que vemos, los varones tienen que ser fuertes, valientes, las mujeres tienen que ser débiles, sentimentales, ese tipo, así como los estereotipos de género, que son tópicos que también se asignan a cada sexo. Por ejemplo, seguro que todos alguna vez hemos escuchado eso de si hay algún problema al volante, esa frase de seguro que va conduciendo una mujer. Pues eso, por ejemplo, es un estereotipo de género de lo que estamos hablando, y esto provoca el sexismo, que es la consecuencia de una sociedad que da más relevancia al hombre. Bueno, el amor romántico como tal, yo os voy a leer esta definición, pero bueno, si os queda un poco la cabeza así como de qué está hablando, no os preocupéis porque os voy a contar la lista de mitos del amor romántico y lo vais a entender súper bien. El amor romántico como tal, bueno, pues se trata de un concepto sociocultural, igual que los roles y los estereotipos, que está construido para reforzar esta estructura patriarcal y se compone por un conjunto de tópicos y comportamientos que están normalizados en la sociedad y que se nos educa en estos tópicos, y entonces los interiorizamos casi inconscientemente, y son tópicos que explican cómo es el amor, cómo debe de ser, cuando realmente estamos educando en una serie de mitos, porque son mitos que realmente dañan las relaciones, son valores emocionales irracionales y bastante peligrosos, que luego tienen incidencia dentro de estas relaciones que estamos viendo de violencia de género. En la historia no me quiero extender mucho, simplemente decir que, bueno, que está casi implantado en la sociedad desde el principio de los tiempos como el patriarcado, pero bueno, que el concepto de amor romántico como tal surge del amor cortés. Vale, os podéis preguntar qué relación tiene el amor romántico, estos tópicos, con la violencia de género. Bueno, como vamos a ver, estos ya he dicho que son una lista como de ideas irracionales que están implantadas en la sociedad, y lo vamos a ver porque seguro que todos hemos escuchado, vivido situaciones así. Y os pongo aquí abajo para que veáis los datos del estudio que lo he sacado, por si a alguien le interesa, de la relación del amor romántico y la violencia de género. Lo que pasa es que el amor romántico realiza una idealización de las parejas y las relaciones que dan pie a permitir y normalizar conductas dañinas, como hemos dicho. Entonces, se trata de un instrumento de manipulación emocional, manteniendo creencias de las relaciones de pareja muy ligadas tanto a la posesión como a la dependencia. Estos mitos de amor romántico, como he dicho, están integrados en la mayoría de los individuos porque son construcciones sociales. Todos crecemos, nos educamos en estas ideas. Pero bueno, sí que es cierto que tienen más incidencia en unas personas que en otras, y se ha demostrado que están muy ligadas a la autoestima y a la autopercepción que tenga la persona, tanto en víctimas como en agresores. Y sobre todo se da en la etapa adolescente, donde pongo etapa vital, es la adolescencia, porque es una etapa más delicada, como sabemos, de búsqueda de la identidad. Entonces haces propios estas ideas sociales, parte de tu identidad. El estudio lo realizaron con una encuesta a 321 adolescentes entre 11 y 18 años. Bueno, y como os digo, la relación con la violencia de género, se crean relaciones abusivas, y es cierto que en los hombres aparecen más los mitos de posesión y en mujeres más los mitos de dependencia. ¿Esto por qué pasa? Por una cosa que se llama socialización de género.
En la sociedad patriarcal, como he dicho, se educa a hombres y mujeres de manera distinta, de ahí el problema de la desigualdad. Pues entonces, bueno, hoy en día me podéis decir, pues ha avanzado la cosa, la sociedad es más igualitaria. Bueno, a lo mejor en aspectos legislativos sí. Por ejemplo, este proceso de socialización que os voy a contar, antes incluso era ley. Quiero decir, el primer punto de la socialización coloca a la mujer en un rol de sumisión y al hombre en uno de dominación y transforma el amor como la mujer considera el amor como su propósito vital. Ha nacido para el amor. No hay nada más en la vida y tiene que centrarse en el amor. Mientras que para el hombre se le educa que las relaciones de amor sí son importantes, pero no ha nacido solo para esto. Él abarca más lugares, la política, la economía. El amor es un complemento, no es un propósito vital. Y entonces, por ejemplo, por lo que digo de que antes era ley, pues hasta no hace tanto tiempo, es que es apenas hace 100 años a lo mejor, las mujeres han tenido prohibido trabajar, por ejemplo. A eso me refiero. Sí, en eso hemos avanzado, pero las ideas de la romantización, como vamos a ver con los mitos, siguen implantadas. Vamos a centrarnos primero en la mujer. ¿Qué pasa cuando a la mujer se la educa para que el amor sea el centro? La idea de que no te realizas como persona si no encuentras el amor. Entonces eso hace como una competencia entre mujeres por conseguirlo, porque es que si no casi, ahora quizás menos, pero casi no llegas a ser persona. Por eso se dice que solo podrán amarse a sí mismas si un hombre las ama. ¿Qué pasa con esta competencia? Que, por ejemplo, hay un mito muy marcado en la sociedad que yo vengo a desmitificar, que como sabéis vengo a desmitificar, que es que el principal enemigo de una mujer es otra mujer por esta competencia. Eso es falso. El principal enemigo de una mujer es esta condición que hace que tengan que competir. ¿Y qué sucede? Que se idealiza a las mujeres en dos tipos. La mujer maternal o la mujer prostituta. No hay más variedad de mujeres según esta socialización. No exactamente con sino con el tipo de mujer, como digo. Y se educa a la mujer en eso, en que el amor sea su propósito vital, que sean pasivas, en la inestabilidad, en la sentimentalidad y sobre todo en los cuidados. Han nacido para el amor, para cuidar ese amor y es su propósito vital, mientras que al hombre, como hemos dicho, se le educa como que el amor es un complemento. También puede que entonces se llegue a la idea de una propiedad de este amor y también no solo, por supuesto, como estamos viendo, este proceso de socialización no solo perjudica a la mujer, perjudica al hombre porque con esta socialización le anula la capacidad emocional, le dona una capacidad amorosa superficial y eso también es un problema. Y se educa al hombre pues en la razón, la independencia, la autoridad, la libertad. No sé si se me ha entendido muy bien, pero a lo que voy es que sobre todo es que a la mujer y al hombre se los socializa de manera totalmente distinta y que el papel del amor en la mujer es propósito vital y en el del hombre es importante, pero es un elemento más de su vida. Los mitos del amor romántico como tal, que aquí me vais a entender todos mucho mejor y todas. El primer grupo, el amor todo lo puede. En este grupo encontramos los mitos del cambio por amor, que es este mito de cambiará porque me quiere,
como me quiere va a cambiar porque me quiere, porque no me va a hacer nada más malo porque me quiere. Y como vemos, sobre todo en las relaciones dentro de un ciclo de violencia de género, este cambio realmente no se produce. El mito de la omnipotencia del amor, la creencia social de que el amor todo lo puede. Seguro que habéis escuchado esta frase alguna vez: el amor todo lo puede, todo lo que necesitas es amor, el amor es invencible, da igual lo que pase, que si tienes amor no pasa nada. La normalización del conflicto, pues que la culpa es de otros asuntos. Si hay conflicto, pues si la relación acaba de empezar, si es que ha venido del trabajo y le ha pasado algo. A lo mejor el conflicto como tal, bueno, todos tenemos nuestros días, pero es una normalización constante y realmente de una situación que no es involuntaria, es un conflicto que se tiende a normalizar, como quitarle importancia. El mito de los polos opuestos, esto lo hemos escuchado todos: los polos opuestos se atraen, cuando realmente todos sabemos que eso no es así. Cuanto más cosas en común tengas con una persona, mejor será la relación. El mito de la compatibilidad del amor y el maltrato, pues un poco por la normalización del conflicto, pero cuando ya es muy constante, ¿no? Todos seguro que habéis escuchado esa frase de quien bien te quiere te hará llorar. Es compatibilizar el amor y el maltrato y normalizar que a veces se haga daño, porque el amor es así, el amor es dolor, el amor duele, si no, no es amor. Y el mito del perdón del amor verdadero, y es que el amor verdadero todo lo perdona. Si el amor es verdadero, todo lo perdona. Frases que también habremos escuchado como, y eso ya tira a la manipulación emocional, como si no me perdonas, tanto no me quieres, si te enfadas por esto, tanto no me quieres, porque es que el amor verdadero lo perdona todo. El segundo grupo, que es el amor verdadero predestinado, pues encontramos mitos como el de la media naranja, que todos lo hemos escuchado, el alma gemela única en el mundo, el mito de la complementariedad, que es el mito que defiende que para estar completo necesitas amor. Si no tienes amor, pues una parte de ti está como no está, porque solo puedes ser una persona completa si tienes amor. El razonamiento emocional, que es ese amor a primera vista, la química. Alguien te puede gustar a lo mejor a primera vista, pero lo que se trata del amor romántico, a primera vista es un poco irracional. El mito del único amor verdadero, un poco por la media naranja, ¿no? Que solo hay un amor verdadero en la vida y si lo pierdes, pues ya no lo vas a volver a encontrar igual. Y el mito de la perdurabilidad, o la pasión eterna, que es como que siempre está en esa fase de enamoramiento, siempre hay que estar en esta fase de enamoramiento, de luna de miel, que precisamente es una fase del ciclo de la violencia de género, cuando realmente sabemos que no está siempre un enamoramiento, una pasión eterna. Las relaciones van avanzando hacia otras cosas. En el grupo 3, que es el amor es lo más importante y requiere entrega total, pues el mito del centro vital, un poco parecido al de la complementariedad. Quiere decir que tú, cuando tienes amor, ya tiene que ser el centro de tu vida, lo más importante. Lo demás ya no importa o es complementario. El amor tiene que ser siempre lo primero. El mito de la capacidad de felicidad, que es que solo vas a tener felicidad si tienes una pareja. Esa capacidad de felicidad en tu vida solo te la puede dar una pareja. El mito de la entrega total, un poco en el centro vital. Bueno, si el amor es el centro, entonces toda tu vida tiene que estar entregada al amor. Lo demás es ajeno. Todo tienes que tener una entrega total hacia esta pareja. El mito de la despersonalización, que también hemos escuchado muchos del, no, ahora somos uno, ahora somos una persona, de dos personas ahora somos uno. Y es una despersonalización de la persona, precisamente porque dejas de ser tú para ser uno. Y el mito de la renuncia a la intimidad, ese no tenemos secretos. Bueno, tampoco hay que renunciar a la intimidad, cada uno tenemos
nuestras cosas, y hay cosas que podrás compartir, hay cosas que no, o sea, no es de tú por tener una pareja ya no tiene que ser todo, absolutamente todo. Y luego, en el grupo 4, el amor es posesión y exclusividad, el mito del matrimonio, que bueno, hoy en día yo creo que está menos mitificado, que es el fin del amor tiene que ser el matrimonio, pero bueno, a mí aquí me ha gustado recordar que por lo menos a los hombres, yo supongo que no, pero a las mujeres que me estén escuchando, de pequeña, como yo me quiero casar, yo quiero, te imaginas ahí tu boda, y realmente, pues bueno, es una socialización muy fuerte, ¿no? El mito de los celos, que esta idea de que cuanto más celoso es, más te quiere, o más celosa es, más te quiere. La compatibilidad de los celos y el amor como eso, como que esa idea de cuanto más, si está celoso es porque me quiere, esa idea. Y el mito sexista de la fidelidad, que es la fidelidad entrega única en la pareja, que bueno, pero que realmente en hombres se levanta más la mano que con mujeres. Quiero decir, en las mujeres es obligatorio, mientras que en los hombres no tanto. Bueno, todos hemos escuchado de si a una chica se lía con muchos chicos, pues es una guarra, es una golfa, tal. Y si es un chaval, pues es un machote, es un poco esa idea. Bueno, como conclusión, así para acabar, bueno, primero quiero decir que los mitos del amor romántico, como hemos visto, sobre todo en las relaciones de la violencia de género, pues aparecen mucho el mito de los celos, el mito del amor y el maltrato, la entrega total, todos aquellos que tienen que ver con la posesión y la dependencia, y aunque parezca que no, es bastante, afecta bastante en esta posterior violencia a la que puede llegar. No quiere decir, todos tenemos interiorizados los mitos, no siempre llega la violencia, pero en toda la violencia podemos encontrar este tipo de mitos. Bueno, ¿qué pasa en la actualidad? Eso que os he estado hablando del aumento en los menores. ¿Por qué aumenta la violencia de género en menores? Bueno, lo primero, estamos en la era de la comunicación, todo es más, encuentras todo en todo momento, y también en la era de la mercantilización, que ha resultado una hipersexualización y pornificación de la sociedad. ¿Qué quiero decir? Tenemos un problema hoy en día en la sociedad con la pornografía. Cada vez más gente joven consume pornografía. Se dice que las primeras edades que se ve pornografía, sobre todo hombres, es a los 8 años. Y la pornografía es literalmente violencia extrema grabada. No tiene nada que ver con la realidad. Y es una violencia hacia la mujer que hace que entonces, por ejemplo, hace poco ha salido un estudio, ayer mismo, que el 90% de los universitarios cree que el porno es un reflejo de las relaciones reales, lo que hace el aumento de la legitimación de la violencia contra la mujer. La respuesta social patriarcal, pues como he dicho antes, que como legislativamente se van avanzando en unos puntos, la sociedad patriarcal necesita apoyarse en otros, como podemos ver los estereotipos, el amor romántico, todo esto lo hemos visto en la música, pues sobre todo el trap, el reggaetón, en series, incluso vemos series pues tipo La que se avecina, series así, que a veces piensan, pues, a veces son más machistas, ¿por qué será? Bueno, pues es precisamente por esto. También, ¿cuál es el problema? Que a veces esto y sobre todo en las mujeres, se disfraza de empoderamiento. Esta hipersexualización de empoderamiento cuando realmente es una respuesta patriarcal, como estamos viendo, que está legitimando la violencia contra la mujer. Lo que también produce un refuerzo del amor romántico, por otra parte, como os he dicho, y entonces las generaciones más jóvenes interiorizan más la violencia y más el amor romántico, que mezclándolo, pues ya sabemos lo que surge.
provocando así, como he dicho, la legitimación de la violencia y misoginia mainstream. Esto quiero que lo veáis con unas estadísticas y seguro que lo habéis visto. Por ejemplo, un problema social muy grave que tenemos ahora y que está en aumento, como son las violaciones en grupo, en manada, ¿no? Bueno, pues como vemos en estas estadísticas, estos son delitos contra la indemnidad sexual. También sabéis, o bueno, os explico yo, que los delitos contra la libertad sexual pues se dividen en agresión, violación, abuso, no son legislativamente lo mismo y eso a veces da lugar a problemas. Vemos la diferencia de condenados, estos son condenados, perdón, que no lo he dicho, entre hombres y mujeres. Está en aumento en 2019. En total, 537 hombres, 11 mujeres fueron condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Y en esta otra tabla, que son el aumento en menores de edad, vemos además que pues aumento en niños y niñas de, bueno, sobre todo niños, como hemos visto en la anterior estadística, de 14, 15, 16, 17 años. Y bueno, yo para no acabar con esta estadística, una breve reflexión, pues os quería decir eso, que hoy en día, a pesar de haber avanzado hacia sociedades que van dejando atrás la desigualdad en algunos aspectos, se ha producido un gran retroceso en las relaciones socioculturales, provocando el auge de la violencia de género y la violencia sexual, sobre todo en las personas más jóvenes, lo que debería ser, a mi opinión, una cuestión de alarma social y una prioridad en la política. Este auge puede, como sabemos y como hemos estado viendo, abordarse desde muchos ámbitos y aspectos. Según esta socialización y amor romántico que estoy explicando yo, pues uno de los más primordiales es la educación. Una educación igualitaria y erradicando todos estos mitos, todos estos estereotipos, todos estos roles. O sea, comenzar a apostar por la igualdad, abolir estas herramientas que son dañinas, irracionales y peligrosas porque llegan a estas relaciones delictivas de violencia, simplemente basadas en el sexo, por el hecho de ser mujeres y ya que hablaba yo de amor romántico, pues llegar a través de esto a un concepto de amor realista basado en el compañerismo y el respeto, para hacer de nuestras sociedades espacios mejores, más justos, más igualitarios y más seguros. Y bueno, pues muchas gracias por haberme escuchado, espero no haberme extendido mucho y haberme explicado bien. Pues muchísimas gracias, Andrea. Ha sido súper interesante. Voy a dejar. ¿Podemos abrir los micrófonos y aplaudir? Sí, en calidad de hermana puedes hacerlo. Muchas gracias, hemos aprendido un montón y gracias. Ahora cuando vayamos terminando pues todo el mundo podrá preguntar y hacerte preguntas que seguro que podemos aprender todavía más. Yo lo único que espero es que se me haya entendido bien porque a veces me lío la cabeza y... Estupendamente. Seguimos a continuación con Valentina, que nos va a hablar sobre los derechos de la infancia y pues cómo en estas etapas de la vida desgraciadamente también se producen delitos hacia las mujeres y pues que suponen unas consecuencias muy graves. Y bueno, pues vamos a seguir aprendiendo con ella, así que cuando quieras, Valentina, puedes comenzar. Vale. Yo voy a hablar de la situación que viven muchas niñas en el mundo y concretamente de la vulneración de sus derechos humanos más básicos. Me voy a centrar sobre todo en los matrimonios forzosos, en la mutilación genital femenina y en los crímenes de honor. Estas formas de violencia patriarcal se llevan a cabo sobre todo en sociedades con un patriarcado duro de coacción. Es decir, el patriarcado es un sistema que establece jerarquías en función de si eres hombre o mujer, te coloca en un sitio u otro de la sociedad. Y un patriarcado de coacción pues sería una sociedad como la que vivieron nuestras abuelas, que de forma legal la mujer era inferior tanto intelectual como moral como físicamente. Y de ahí se deducía que su lugar en el mundo, su lugar natural, que era la vida en el espacio privado.
Sin embargo, en nuestras sociedades actuales, en las occidentales, que se ha alcanzado una igualdad legal o formal, aún hay mecanismos mediante los cuales se reproduce la desigualdad entre los sexos, que se llaman patriarcados de consentimiento, y se reproducen estas desigualdades principalmente al mundo que está alejado de lo legal y oficial, como es el mundo de la creación, que son las películas, las canciones, el fútbol, la prostitución, la pornografía, y educan a niños y niñas de forma diferencial, como ya ha explicado Andrea. Entonces, la maestra Ana de Miguel hace referencia a cómo el fútbol educa a los niños varones en unos valores de que tienen que esforzarse y tienen que entrenarse para conseguir ganar. Por tanto, esto es bueno para construirlos como seres humanos independientes, para la idea de que su vida depende de ellos mismos. Sin embargo, bueno, los estereotipos asociados a las niñas tienen más que ver con la idea del amor romántico, de que son seres hechos para cuidar a los demás, como ya ha explicado André. Centrándome en lo que anteriormente he mencionado, que son estas violencias más específicas de contextos de patriarcados de coacción, las Naciones Unidas han propuesto en su marco de acción para combatir la violencia hacia las mujeres hacer hincapié en aspectos como la mutilación genital femenina, los crímenes de honor y los matrimonios infantiles, que se derivan de normas sociales, culturales y religiosas que muchas veces en nombre de la tradición mantienen y regulan la posición subordinada de la mujer en la comunidad, en la familia y en la sociedad. En el Convenio de Estambul, que es el principal, bueno, como ya ha explicado Andrea, el principal instrumento jurídico vinculante que ha adoptado Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, ha adoptado unos estándares normativos internacionales. Es difícil evaluar el número de niñas que son casadas siendo menores de edad, porque muchas veces esto se da en comunidades o grupos pequeños y no se inscriben en los registros oficiales. No obstante, más o menos se calcula que unos 15 millones de niñas son casadas cada año. Además, 1 de cada 9 lo hacen antes de los 15. El principal factor por lo que esto ocurre es por la pobreza. En muchas sociedades las desigualdades sociales son enormes y muchas familias recurren a estos matrimonios de sus hijas menores como una forma de supervivencia económica. Pues si el padre, bueno, la familia se queda en la ruina y quiere ganar dinero, lo hace mediante la dote que recibe por el matrimonio de su hija. En muchos de los contextos en los que se realizan en los que se llevan a cabo los matrimonios infantiles, se da una intersección entre la religión y la ley, entre la religión normalmente islámica y la ley, que condiciona el derecho familiar y matrimonial, que sugiere la inferioridad de la mujer y su subordinación al hombre. Bueno, normalmente se lleva los países en los que son más comunes estos matrimonios son en el sur de Asia y África Occidental y Central, aunque también se llevan a cabo en América Latina y en el Caribe. En Asia los porcentajes más altos se encuentran en Bangladesh, que alcanza un 66% de niñas menores de edad casadas, y en África Occidental y Central, en Níger, que es un 75%, y en Chad un 72%. Para hablar de un caso más concreto, me voy a centrar en Marruecos, donde el artículo de su Código de Familia, el artículo 20, establece que solo se pueden casar los hombres y las mujeres que sean mayores de edad, pero sin embargo hay otro artículo, que es el artículo 19, que establece que la capacidad para el matrimonio la tienen el joven y la joven que goce de facultades mentales. El artículo 20 estipula que pertenece al juez de familia autorizar el matrimonio del joven y la joven que no reúnan las condiciones de edad para mantener plena capacidad.
Por tanto, si una familia justifica ante un juez por qué es necesario que se dé este vínculo legal, el juez normalmente lo concede y le concede la potestad a la familia para que decida sobre el futuro de su hija. Entonces, al final, tendría que ser el Estado el que protegiera a los menores, el que tuviera la responsabilidad de proteger a los menores. Sin embargo, los jueces delegan en manos de los padres y las madres y menores quedan inhabilitados para ser seres competentes en una sociedad. Ahora hablaré de los crímenes de honor, que son otras de las formas más brutales de violencia que se dan contra las mujeres y abarcan una amplia gama de prácticas, como son los asesinatos por honor, la mutilación genital femenina, la inducción al suicidio, los ataques con ácido, los crímenes relacionados con la dote. El honor se define en términos de roles sexuales y familiares asignados a la mujer dictados por la tradicional ideología familiar y señala como ejemplo de prácticas que manchan el honor la violación, el adulterio, las relaciones prematrimoniales, incluyendo o no las relaciones sexuales, o el matrimonio de una relación amorosa con una persona no aceptada por la familia. También por simplemente querer el divorcio o rechazar un matrimonio forzoso. Entonces, si el honor queda manchado, tu reputación sería inexistente y toda tu familia entera sería destinada al ostracismo. O sea, su propia comunidad le daría la espalda. Aunque esto varía un poco en función del lugar en donde se encuentre donde esté el patriarcado islámico, si es un sistema teocrático o semi-teocrático. Estos crímenes de honor constituyen la manifestación más evidente del control de los hombres sobre el cuerpo de las mujeres y sobre su sexualidad. Esto está causado porque, como ha dicho Andrea, a las mujeres no se nos ve tanto como seres humanos, sino como seres sexuales. Entonces, de la mujer es quien tiene que guardar el honor de la familia, pero ella no lo posee. Es decir, la reputación del hombre y de toda la familia depende de la buena conducta de la esposa, de la madre o de la hija, y constituye una paradoja porque la virtud primordial de los hombres es el honor, que precisamente depende de la mujer. Es difícil delimitar el número exacto de delitos de este tipo que ocurren en el mundo. Se estima que más o menos 5.000 mujeres y niñas mueren cada año en manos de sus esposos, padres o hermanos en nombre del honor. Los países donde esto se suele llevar a cabo son Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Pakistán, Siria, Turquía, Yemen, entre otros países mediterráneos y del Golfo Pérsico. Además, también se cometen en senos de comunidades musulmanas, inmigrantes europeos que están en Europa, como sobre todo en Francia, en Alemania y en Reino Unido. Bueno, todo esto está sustentado en una educación que consiste en que desde muy pequeña la mujer se la educa para ser casada y para relegarla a la vida familiar y privada. Entonces, en las sociedades islámicas, cuando a la mujer le viene la primera menstruación, es obligada a llevar el velo, que le priva de su vida sexual y también de la social. Entonces, se podría decir que se infantiliza a las mujeres, se las convierte en seres menores de edad, justo en el momento vital en el que más quieren explorar y descubrir la vida. Entonces, este velo es, la punta del iceberg, ¿no? Simboliza un poco el matrimonio, la maternidad como destino final de las mujeres, su trabajo no reconocido, la ansiedad que provocan sus cuerpos cuando se transforman, la ansiedad de llegar a los 20 años y no estar casadas. Y luego hay una doble moral muy importante en estas sociedades, que es la doble moral de que las mujeres estrenadas, usadas, son relegadas a la categoría de las peores, son las prostitutas. Y las niñas es que son adoctrinadas desde muy pequeñas para que cuando haya hombres se comporten de manera totalmente distinta. No pueden moverse de una cierta forma, tienen que gesticular de forma comedida,
e incluso no se pueden agachar si hay un hombre detrás. Entonces es la represión absoluta de la sexualidad de la mujer y una doble moral muy grande. Me parece que mediante una escrupulosa represión se intenta domesticar a las mujeres. Bueno, en esto parece que siempre han coincidido las tres religiones monoteístas. Bueno, el velo en Europa se intenta normalizar a veces mediante la industria de la moda para reivindicar, ¿no?, el supuesto derecho de las mujeres en Europa a llevar el velo y ser inclusivos. Pero yo me pregunto, ¿vale todo por la igualdad, por la inclusión? ¿Vale la pena llevarse la lucha de mujeres que han muerto o que han sido encarceladas o exiliadas por reivindicar que tienen derecho a quitarse el velo en países en los que es obligatorio? Entonces, también hay que tener en cuenta que, bueno, posteriormente Lucía hablará de la interseccionalidad, pero yo quería añadir que no hay que entender la interseccionalidad de una forma en la que el vector del feminismo siempre esté por debajo, en la que el feminismo sea lo menos importante. Muchas veces, muchos partidos políticos se piensan que por incluir a una mujer con velo en sus políticas de igualdad, están haciendo, pues eso, políticas de igualdad. Bueno, para continuar voy a hablar de la mutilación genital o ablación del clítoris, que se lleva a cabo en 28 países africanos, en Medio Oriente y en algunos países asiáticos como Indonesia, Malasia y países limítrofes. Según la misma organización, la Organización Mundial de la Salud, entre 100 y 140 millones de mujeres y niñas en el mundo han sufrido dicha práctica. Se estima que 4 millones de niñas corren el riesgo de sufrirla. Incluso también en España se calcula que 3.600 niñas que viven aquí podrían sufrirla, pero no aquí, sino al volver a sus países de origen. Bueno, esta práctica es una práctica milenaria, surgida en el Antiguo Egipto, aunque muchas comunidades musulmanas afirman que es un precepto islámico, pero esto es falso. En muchas, dependiendo de la etnia a la cual se pertenezca, la mutilación genital femenina es un requisito para poder casarse, para alcanzar determinada posición o simplemente ser aceptada dentro de la comunidad, ya que se considera que con esta intervención las mujeres alcanzan la pulcritud y la pureza. Muchas veces la mujer que no está mutilada se la considera sucia y por lo tanto la comunidad le prohíbe la manipulación del agua y de los alimentos. También se piensa que así se puede garantizar su fidelidad y se incrementa el placer sexual masculino. También se tiene la creencia de que las mujeres no mutiladas no pueden concebir o que la ablación del clítoris mejora el parto, pero nada más lejos de la realidad. Esto es totalmente falso. De hecho, a corto plazo, esta práctica puede generar una hemorragia, numerosas infecciones y lesiones, ansiedad, terror, incluso la muerte, o bien por el dolor o por el shock hipovolémico. A largo plazo habrá infertilidad, enfermedades de transmisión sanguínea, como puede ser el SIDA, dolor menstrual, también numerosos síntomas del estrés postraumático, como son trastornos alimentarios, del sueño, trastornos del humor, la cognición. A su vez, también los partos serán más dolorosos y la mortalidad materna aumentará, también el aumento de la necesidad de reanimación neonatal. Y habrá una mortalidad perinatal más alta. Y bueno, estas son prácticas terribles que se llevan a cabo sobre todo en los patriarcados de coacción, pero me gustaría terminar con ciertas exigencias que me gustaría hacerle al gobierno en general, pero bueno, o sea, a la sociedad en general, pero al gobierno también de España,
y es que, desde mi punto de vista, se deberían contabilizar todos los feminicidios como establece el Convenio de Estambul, porque actualmente, oficialmente, serían 40 mujeres asesinadas en 2020 por sus parejas o parejas, pero en total son 79 mujeres asesinadas en lo que va de año, porque también dejamos fuera a mujeres que han sido violadas y posteriormente asesinadas, etc. También exigimos una ley abolicionista del sistema prostitucional que conlleve una atención integral a las víctimas, descriminalizando a las mujeres y criminalizando totalmente al proxeneta, sancionando a los demandantes, a los puteros, y también que se dé una reparación económica y acompañamiento psicosocial a las mujeres prostituidas, reconociéndolas también como víctimas oficiales de los asesinatos por violencia de género. Sería necesario que se llevara a cabo también una formación de los cuerpos de seguridad del Estado y, por supuesto, una educación afectivo-sexual en todas las etapas de los niveles educativos. Bueno, uno de los principales... el capitalismo salvaje da acceso a los más jóvenes a la pornografía, como ha dicho Andrea, y la pornografía es una de las principales vías de entrada a la prostitución. La pornografía, es hora de cerrar las plataformas pornográficas y responsabilizar a sus ejecutivos, que se enriquecen a costa del sufrimiento de mujeres y niñas. Además, también hablar de que 1 de cada 5 niñas y niños en nuestro país son agredidos sexualmente antes de cumplir la mayoría de edad. Y bueno, ya para finalizar, acabaré diciendo que las mujeres somos oprimidas por nacer mujeres, es decir, por nacer personas del sexo femenino, y esta desigualdad sexual se encuentra en los cimientos de la sociedad patriarcal. O sea, por eso es necesario que tenemos la obligación moral como sociedad de educar a nuestros niños y a nuestras niñas en la igualdad, tanto en los colegios como en las familias, pero en toda la sociedad. Muchas gracias, Valentina, por tu aportación y esa perspectiva internacional que siempre nos gusta tener para conectarnos con el mundo y entender también lo que pasa en otros lugares e incluso algo que pasa aquí. En relación a esto de Valentina, os comento una pequeñita cosa por si os interesa. El Ministerio de Igualdad ha sacado hace unas semanas un estudio sobre la mutilación genital femenina en España. Entonces, si os interesa, pues os puedo dejar ahora por el chat el link y bueno, pues acceder a más información sobre esta temática. Y eso, reiterar las gracias a Valentina y continuamos con Lucía Cano, que nos va a hablar de la interseccionalidad y de esa necesidad de solidaridad entre las mujeres. Por eso que nos comentaba Andrea de esa rivalidad que muchas veces se ha intentado establecer en el sexo femenino. Vamos a ver que comparto la pantalla. A ver. Bueno, empezaré ya dando las gracias. Bueno, gracias Alejandro por también estar ahí y ayudarme con este PowerPoint. Y gracias a todas las personas que estáis ahí, aunque no podamos veros. Esto es un poco extraño, la verdad, pero bueno, espero que estéis disfrutando muchísimo. Muchísimas gracias a Valentina y a Andrea por su participación. La verdad es que, bueno, han dicho muchas cosas muy poderosas. Espero que esté claro. Y bueno, a mí me encantaría que en cualquier momento, si alguien tiene alguna pregunta, quiere hacer algún tipo de comentario, simplemente conectad vuestro micrófono y lanzáis la pregunta o el comentario, ¿vale? Para que sea lo más participativo posible. No sé si estamos viendo el PowerPoint. Alejandro, ¿los Vale. consigues poner? Ahora ¿Sí? creo que se debería ver. Sí, ya se ve podemos ver? perfecto. Vale. Sí. Vale, ¿lo veis a pantalla completa? Vale, estoy leyendo en el chat. Vale, Moisés, no sé si nos puedes oír o no. Espero que todo el mundo me pueda escuchar, que se vea bien. Bueno, si hay dificultades técnicas de cualquier persona, también lanzadlo por el
por el chat e intentamos solucionarlo entre todas y todos. Vale, yo, bueno, después de estas intervenciones tan concretas de Andrea y de Valentina, quería simplemente traer algunas herramientas que creo que son importantes para que reflexionemos sobre la violencia en general que podemos sufrir las mujeres y de alguna manera ver qué diferentes formas puede adoptar esta violencia, ¿no? Por eso, bueno, ya lo han venido también mencionando Andrea y Valentina, la violencia no es única, sino que es plural cuando a las mujeres nos referimos y en general en la sociedad. Vale, Alex, ¿me puedes pasar por fin? Vale. ¿Qué vengo a contaros? Como ya han mencionado, me gustaría traeros y presentaros el concepto de interseccionalidad, porque creo que es muy poderoso a la hora de analizar nuestras vidas en general. Luego vamos a reflexionar un poquito sobre el concepto de culpa, sobre quién tiene la culpa, qué es la culpa. Intentaré hacerlo breve porque sobre todo quiero incidir en algo que ya han traído Valentina y Andrea, que es el concepto de sororidad y bueno, el papel que juega la comunidad en el trato y en la gestión de las violencias. Y por último, pero no por ello más importante, sino que de hecho me encantaría que fuera donde más tiempo invirtamos, quería traer una actividad sobre la localización de nuestras propias violencias. Así que, bueno, espero que aguantéis hasta el final y sobre todo que luego participéis en ese punto. La interseccionalidad es un concepto que en 1989 presentó Kimberly Williams Crenshaw, que es una teórica intelectual, profesora universitaria estadounidense. Ella está especializada en el campo de la teoría crítica de la raza. No obstante, trajo este concepto y lo presentó y lo definió al hablar de cómo la existencia de las mujeres negras puede estar oprimida por diferentes cosas. Y a raíz de ello, de hablar de la experiencia de las mujeres negras, desarrolló toda esta teoría que en verdad se puede aplicar mucho más allá del sujeto negro femenino. ¿Me pasas, por fin, Alex? Vale, esto sería un poquito esta rueda que espero que podáis ver. Si no, si tenéis pantallas pequeñitas la explico así un poco rápido. Esta rueda de la interseccionalidad lo que hace es dividir las diferentes violencias que podemos experimentar las personas. La violencia al final se basa en un sistema de privilegios de unas experiencias, de unas vidas sobre otras. Dentro de esta rueda podemos ver, por ejemplo, la rueda del eurocentrismo, ¿no? Como las personas que hemos nacido y vivimos en Europa y tenemos pasaportes europeos, tenemos unos privilegios sobre, en el lado contrario, tanto las minorías que puedan vivir dentro del territorio español en este caso, como tenemos privilegios sobre personas que hayan podido nacer en otros puntos del planeta. Hablando del 25N, pues obviamente el punto más importante es aquellas violencias que se ejercen sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas y nuestras experiencias. Pero bueno, como veis, es una rueda bastante compleja y bastante diversa, ¿vale? También podemos ver, por ejemplo, el sistema de privilegio que se establece sobre las personas jóvenes y sobre las personas adultas, o sobre las personas adultas y sobre las personas más ancianas. ¿Vale? Alex, ¿me pasas, por favor, la diapositiva? Vale, ¿y por qué hablo de interseccionalidad? Porque trayendo un poquito la visión histórica de qué pasa el 25N, tengo que hablar de las hermanas Mirabal, que fueron 3 hermanas, Patria, Minerva y Teresa María, que fueron asesinadas en la dictadura de Trujillo en República Dominicana por pertenecer a un grupo político y por ser activistas políticas contra la dictadura.
creo que es importante que tengamos visión histórica y visión global sobre todas las luchas por los derechos de las mujeres, ¿no? Que tiene que ser diversa porque lo es, porque es justo reconocer todas estas aportaciones a la lucha feminista. Y bueno, estas tres mujeres son un bonito ejemplo, aunque duro y cruel, de cómo los cuerpos y las experiencias de las mujeres pueden estar atravesadas por diversas violencias. En este caso, no solo fueron asesinadas, violadas, secuestradas, violadas y asesinadas por ser mujeres, sino también por participar políticamente, cosa que siempre es más criticada en el caso de las mujeres que de los hombres, porque históricamente se nos ha relegado al ámbito privado, ¿no? A la casa, no a la participación política y pública. También es interesante ver cómo a veces se nos olvida que las personas no europeas, también las mujeres no europeas, pueden tener discursos feministas y pueden ser referentes en la lucha feminista. Y bueno, al fin y al cabo, este secuestro, desaparición y asesinato de las hermanas Mirabal asentó lo que ahora mismo conocemos como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que a partir de 1993 Naciones Unidas estableció oficialmente. Volviendo al esquema de la interseccionalidad, que me encantaría ahora mismo si alguien encendiera su micrófono y me dijera si echa en falta alguna categoría más dentro de esta rueda. ¿Alguien se anima? Os dejo tiempo para que echéis un ojo a qué aparece, pero si hay algo que sintáis como propio, algo que sea identificativo de vuestra identidad, de quiénes sois, de cómo os relacionáis y lo estáis echando en falta en esta rueda de la interseccionalidad, me encantaría si alguien se anima a participar. Si no, lo digo yo, pero es que así pierde la gracia. Nadie. Creo que tengo uno. Vamos, Alba, a por el bote. Pero no sé si valdría. ¿Estudiar ciencias o estudiar letras? Vale, sí, me vale. ¿Sí? Me vale porque al final, tristemente, sí que existe una discriminación en cuanto a, por ejemplo, qué estudias, ¿no? Y hay como una jerarquía en cuanto a estudiar ciencias porque está mucho más reconocido, tienes luego más oportunidades, teóricamente, luego la crisis que estamos experimentando nos demuestra que tampoco es cierto, pero hay como una jerarquía en cuanto a qué es mejor y qué es peor, qué está más reconocido, qué está más criticado. Vale, me sirve, me vale. Gracias. Yo tengo ¿Alguna otra, cosilla más? Lucía. ¿Me escucháis? Sí. Yo tengo otra. ¿Vivir en una ciudad o vivir en un pueblo? Vale, genial. Esa era justo la que yo estaba pensando. Efectivamente, ahí hay una jerarquía y hay un sistema de opresión y de discriminación en base a de dónde vienes, dónde vives, dónde has sido educada, ¿no? Y tristemente, bueno, pues lo vemos cercano, ¿no? Y gracias, Sandra, por traerlo. Vale, entonces, como veis, la rueda de la interseccionalidad está en verdad, está muy bien porque es una herramienta muy poderosa para de alguna manera repensar y reflexionar sobre las violencias que nos atraviesan, pero las violencias que también podemos ejercer, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso de si soy de pueblo, de ciudad, pues puedo estar en una posición privilegiada por haber nacido en Madrid y haber sido socializada y educada en Madrid, pero a la vez hay otras violencias y otras discriminaciones que me atraviesan, por ejemplo, por ser mujer. Vale. Siguiente diapositiva. Genial. Andrea nos ha mostrado antes el iceberg de la violencia de género. Creo que es una herramienta súper potente y muy interesante para pensar y para visibilizar esas prácticas opresivas que a veces naturalizamos y como que tristemente forman parte de nuestra sociedad, ¿no? Y
son incluso las violencias más complejas de poner nombre y de combatir, porque de alguna manera son tan invisibles que no parecen importantes. No obstante, creo que también es muy importante pensar en la violencia como una telaraña, porque nos ayuda a ver que realmente, a pesar de que hay algunas violencias como tristemente crudas y visibles y tangibles, la violencia en realidad está interrelacionada. Todas estas prácticas que a una persona nos puede atravesar por razones diversas, como hemos visto con la interseccionalidad, no existen una jerarquía, ¿no? No están organizadas qué violencia es más violencia que otra violencia. Así que bueno, esto es una herramienta muy interesante para de alguna manera poner en el mismo nivel que la violencia que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres, ya sea físico, ya sea psicológico, ya sea en forma de broma, sigue siendo una violencia que acaba determinando o que nos ayuda a poner un poquito de foco en la jerarquía de poder que pueda existir en nuestra sociedad. Vale, siguiente diapositiva, por fin. Vale, y solo para recomendar así algunos recursos que se pueden utilizar, como bien han dicho Valentina y Andrea, sigo pensando que la educación es lo más importante y hacer una educación completa y compleja sobre el género, sobre la violencia es realmente necesario. Bueno, os traigo aquí a Pamela Palenciano. Ella es una actriz, incluso yo la considero referente feminista, que a través de su experiencia como víctima de la violencia de género ha desarrollado un monólogo que se llama No solo duelen los golpes, en el que de alguna manera reivindica que las mujeres que han sido víctimas de violencia de género no son solo víctimas, sino que son mucho más, que realmente siguen siendo personas y que reconocer solo su valía por ser víctimas de violencia de género es demasiado simplista, ¿no? Y entonces ella, como de alguna manera, enfrentándose a esa invisibilización que irónicamente viven las mujeres víctimas de violencia de género, pues trajo su experiencia encima de un escenario y cuenta cómo la telaraña de la violencia o el círculo de la violencia es mucho más complejo de lo que pensamos, ¿no? Especialmente, bueno, solo con el título ya podemos ver que ella lo que hace es reivindicar de alguna manera la importancia de todos los tipos de violencia a pesar de que no sean visibles. Está abierto y libre en YouTube, simplemente con que pongáis No solo duelen los golpes, Pamela Palenciano lo veis. Es 1 hora y media, pero la verdad es que merece muchísimo la pena, así que os invito a echar un vistazo. Vale, siguiente diapositiva, por favor. Vale, y ahora pensando en de quién es la culpa en esta telaraña, iceberg o círculo de la violencia. Por un lado, es muy interesante pensar en la culpa cuando reflexionamos sobre cómo otra forma de ejercer violencia sobre los cuerpos de las mujeres y sobre las experiencias femeninas es culpar a la víctima, ¿no? Creo que con el caso que han mencionado Andrea y Valentina de la manada, fue cuando yo sentí, por lo menos culturalmente, que se empezaba a cuestionar ese posicionamiento, ese forzar a la víctima a sufrir muchas más violencias incluso, ¿no? Porque se la cuestionaba, se ponía el foco sobre ella, sobre qué había hecho, sobre qué no había hecho, como si a la persona a la que le roban el móvil por la calle se le cuestionara o se le preguntara que si iba con el móvil enseñándolo mucho, que quizás esa era la razón por la que se lo han robado, ¿no? Entonces, bueno, pensar en la culpa creo que nos hace romper un poquito esa otra violencia psicológica que incluso podemos estar ejerciendo a nivel cultural y social, ¿no? Pero también la culpa, si nos preguntamos de quién es la culpa de la violencia, nos puede ayudar de alguna manera a arañar un poquito más las estructuras de violencia
en las que vivimos, ¿no? Me encantaría ahora poner el vídeo, bueno, sí, Alex, puedo poner el vídeo que aparece ahí el link de abajo. Es sobre... Si me deja. Sí, si no te lo envío si quieres. Quizás en el modo de editar el PowerPoint. Vale, vamos a ver. Bueno, solo para iros poniendo un poquito en situación, es un vídeo de una performance que nació en Chile en 2018 gracias a un colectivo que se llama Las Tesis. Este vídeo, bueno, esta performance, esta actuación en la calle a mí me parece una herramienta muy poderosa porque de alguna manera nos muestra cómo la lucha feminista está íntimamente relacionada con la sororidad y con el juntarnos como mujeres, porque como bien señaló Andrea, es algo que se nos niega desde pequeñas o que se utiliza como un arma contra nosotras, esa división. Y a la vez es una muestra muy bonita de cómo el movimiento feminista es mundial, es global. Y esto que nació en Chile rápidamente llegó a Europa, rápidamente llegó a otras partes de Latinoamérica o rápidamente llegó a Asia. La foto que salía en el PowerPoint es de cómo vivieron esta experiencia. Uy, no sé si ahora se me está escuchando bien. Sí. Sí, vale. Es de cómo se vivió esta experiencia en la India. Bueno, este vídeo tiene un poquito de imágenes de diferentes sitios del mundo. Simplemente, la verdad, quiero que veáis esto, a ver si os sacude un poquito por dentro y luego me encantaría que dijerais si tenéis alguna reflexión o alguna opinión en cuanto a ello. Así que, nada, dale, si puedes ponerlo, Vale, yo me callo. confirmadme que se ve y escucha, ¿vale? Como si estuviera poniendo sus manos encima de sus hombros. Han estado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio. Impunidad para el asesino. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. La culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. El violador eras tú. El violador eres tú. Son los pagos. El Estado. ¡Asesino! El presidente. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador eres tú. El violador eres tú. Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tus sueños, dulce y sonriente, vela tu amante carabinero. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. Vale. Gracias, Vale, Alex, por dame un gestionar segundito. esto. Bueno, simplemente creo que este vídeo es muy poderoso porque incluso yo siento que me apela directamente, ¿no? Como que pone el foco de la violencia y de la responsabilidad en la estructura, en la sociedad. Para mí es especialmente interesante al hablar de la violencia entender que
que la violencia es cómo se articula el poder y que el poder y la jerarquía siempre beneficia a alguien mientras que oprime a otras personas. Entonces, bueno, especialmente, y también lo ha comentado un poco Valentina. Pon la de antes, por favor. Gracias. Ya lo ha comentado Valentina. Creo que el Estado tiene una responsabilidad primordial en la solución de las violencias. El Estado, al estar permitiendo que desaparezcamos, que se nos viole, que se nos mate, que se nos agreda verbal o sexual o físicamente, por ya sea personas con las que tenemos relación o no, al hacer que no haya juicio y que no haya como un discurso rotundo, está perpetuando esas violencias. Ya sea, hoy estamos hablando de la violencia de género, pero podemos, gracias a la interseccionalidad u otras herramientas, pensar en otras violencias, ¿no? Y es muy importante, si queremos solucionar estos problemas, que son de todas y de todos, es muy importante pensar en la responsabilidad que tenemos y en la responsabilidad que puede tener otra persona, ¿no? Vale, siguiente diapositiva. Y bueno, la sororidad creo que es el arma más poderosa que las mujeres podemos tener a la hora de erradicar las violencias que nos atraviesan. La definición que da la RAE tardó mucho en incluir esta palabra en su diccionario, pero la respuesta que da a la pregunta ¿qué es sororidad? La Real Academia de la Lengua Española es la agrupación que se forma por la reciprocidad entre mujeres que comparten el mismo ideal y trabajan por alcanzar un mismo objetivo. O sea, podemos entender la sororidad como la solidaridad entre mujeres que luchan para acabar con el patriarcado, ¿no? No obstante, bueno, la sororidad es un término que acuñó en castellano, en español, la teórica Marcela Lagarde, a través de la palabra sororité en francés o sisterhood en inglés, que ya se había venido trabajando. Bueno, para Lagarde, como ya he dicho, es una respuesta política, ¿no? Es posicionarte como mujer, reconocerte como mujer, crear alianzas con tus semejantes de manera que puedas combatir eso que os está oprimiendo. Al final es un acto de rebeldía contra el patriarcado, contra el sistema que nos oprime. Y vale, siguiente. Vale. Uy, no lo veo. Vale, a mí hay una frase que me despertó mucho cuando empecé a reconocerme como feminista, que es de Rosa Luxemburgo, que ya lo decía a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y es que quien no se mueve no siente sus cadenas. Entonces creo que es muy importante que el primer paso para que podamos acabar con las violencias es localizarlas, ¿no? Es agitar nuestro cuerpo y reconocer que tenemos derecho a agitarnos y a movernos y hacer lo que nos salga de dentro para acabar con lo que nos oprime desde fuera. Pero el segundo paso para poder acabar con las violencias es hablar de ellas, es juntarnos con nuestras semejantes para localizar esas violencias que podemos tener en común si realmente queremos acabar con ellas. Y vale, no sé si podéis ver el PowerPoint, yo ahora mismo no puedo verlo. No, vale. Alejandro, ¿podrías compartirlo? Si no, intento compartir yo mi pantalla. Sí, vale. Vale. Vale, ya. Dame un segundito. Bueno, sí, tranqui. Bueno, ya yo he acabado un poquito mi palabrería y ahora simplemente me encantaría invitaros a participar en una actividad que sería magnífico hacerlo juntas, pero bueno, habrá que hacerlo a través de una pantalla. Es una actividad que yo recojo de un movimiento feminista latinoamericano que pone en relación el territorio con el cuerpo. Lo que quiero que hagamos juntas, yo también lo voy a hacer incluso, es coger un papel y un boli o un rotu o un lápiz y dibujar nuestra silueta. En esa silueta podemos dibujar
la violencia que nos atraviesa. Podemos situarla en nuestro propio cuerpo, si son violencias que sentimos que nos están afectando. Podemos situarla fuera si entendemos que son violencias que de alguna manera nos rodean. O incluso si todo esto que hemos dicho Andrea, Valentina y yo nos ha ayudado a reflexionar sobre la violencia que incluso podemos estar ejerciendo, también podéis posicionarlo en esa hojita alrededor de la silueta. Yo os invito a que reflexionéis sobre esos sentimientos, esas emociones que podéis sentir tanto a nivel emocional como a nivel físico. Podéis jugar y experimentar si esa violencia la sentís en las manos, si es algo que os impide crear, si es algo que os impide pensar y entonces lo podéis localizar en la cabeza, si es algo que os impide hablar y lo podéis localizar en la boca, si es algo que os impide avanzar y lo podéis localizar en los pies. No hay ninguna respuesta incorrecta. Es un ejercicio muy bonito para de alguna manera, bueno, pues escarbar en lo que estamos sintiendo a nivel actual o algo que sintáis que está pasado. Y bueno, podemos dar si queréis unos minutillos para que experimentéis ese garabato. Y luego si alguien quiere ponerlo en común, si alguien quiere compartirlo con el resto, sería un súper placer. Y bueno, si no, yo simplemente os invito, ya la última diapositiva, Alejandro, ¿me la pones, por favor? A que, como ya hemos venido diciendo, nos enseñan a ser rivales y el mejor arma que podemos tener es aliarnos y es hablar y es entendernos y conocernos como semejantes y como parte de la solución de nuestros problemas. Simplemente juntarnos, darnos la mano y avanzar para adelante. Así que si ahora mismo no tenéis tiempo para garabatear, pues si en la próxima semana encontráis un ratito y lo queréis compartir con vuestra hermana, con vuestra prima, con vuestra tía o abuela, seguro que es un ejercicio muy, muy poderoso y muy constructivo y muy fértil. Así que nada, muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o intervenir o compartir el dibujo, pues aquí estamos. Muchas gracias, Lucía, por tu intervención. Ha sido súper interesante. Hemos seguido aprendiendo también contigo. Y nada, si queréis damos un par de minutitos para que garabateéis. Que no os dé vergüenza que nadie dibuja peor que yo, eso os lo puedo asegurar. Entonces no vamos a juzgar para nada. Y bueno, y si no, pues si lo queréis hacer a nivel interno, pues también es un ejercicio muy sano y que puede servir. Aprovechando estos minutillos, pues nada, si os parece bien, recapitulamos un poco de todo lo que hemos hablado para ver si de esa manera pues también os surge alguna pregunta o alguna cuestión que queréis tratar. Hemos empezado con Andrea hablando de pues ese contexto general de cómo se produce la violencia machista. Y la importancia de ser conscientes de las relaciones afectivas en las que nos sumergimos para que no se conviertan en ese mito del amor romántico y se trasladen en relaciones tóxicas que pueden derivar incluso en esas violencias y con las consecuencias fatídicas que tiene para las mujeres. Y recalcando la especial importancia de la educación tanto para los jóvenes, pero también para los adultos y las personas mayores, porque veíamos esos datos de aumento de la violencia machista en personas jóvenes y en personas más mayores, con situaciones que al final son muy diferentes. Los jóvenes estamos expuestos o participamos más de toda la comunicación global y toda esa conexión que hay a lo largo y ancho del mundo a través de las redes sociales y de otras herramientas, y a pesar de que quizás estamos mejor educados o no mejor sino más preparados o educativamente a lo mejor incluso en estas materias afectivos sexuales, pues parece que incluso ahora se repiten patrones que pues deberían irse aboliendo.
y también pues que se producen estos problemas en todos los sectores de la sociedad. Con Valentina nos hemos pasado a ese plano internacional, pero que también podemos identificar conductas y patrones a lo largo y ancho del mundo y también en España, incluso en el lugar más pequeño. Con esos, al final, ese posicionamiento de la mujer como un ser inferior frente al hombre de forma injustificada y basada pues eso, en tradiciones o en simplemente una perpetuación por parte de los hombres que sigan dominando los sistemas políticos y sociales y que al final pues esto se traduce en esas circunstancias de mutilación genital femenina, crímenes de honor, etcétera, y que también pues nos hace un poco reflexionar sobre hasta qué extremos pueden llegar los comportamientos tóxicos y fatales para las mujeres. Y por último, con Lucía hemos ido reconduciendo seguimos con esa reflexión, pero también reconduciendo hacia un punto más de compañerismo y de solidaridad y de sororidad, que es tan necesario y tan importante para que entendamos el posicionamiento que tenemos todos en el mundo, cómo a nosotros nos afectan cosas y a nosotras, pero también cómo nosotros podemos afectar a los demás para tenerlo en cuenta e intentar minimizar cualquier efecto que podamos producir sobre otras personas, con lo cual es un ejercicio muy importante no solo ser solidario con los demás, empatizar, sino también ser crítico con uno mismo y una misma y entender que a lo mejor cosas que podemos nosotros pensar que sufrimos o que nos afectan, a otros les pueden afectar todavía más. Y bueno, pues también ese sentimiento de sororidad y de entender dónde está realmente la culpa, no en las víctimas, no en las personas que sufren las violencias machistas, sino en los agresores y en todo el sistema que acaba propiciando que estas cosas se produzcan y se perpetúen y no se condenen. Entonces, esto ha sido un poco todo lo que hemos ido hablando y bueno, pues os abro el espacio para que podáis preguntar, para que podáis comentar, para que podáis enseñar vuestros dibujitos, que la verdad que sería muy chulo ver que también nos podemos conectar también de otra manera, no solo con el parloteo. Así que nada, muchas gracias a todos y podéis intervenir cuando mejor os venga, ¿vale? Yo antes de que preguntéis quería comentar una cosilla recogiendo un poco todo lo que habéis dicho y sobre todo con la parte de la complicidad que ha hablado Lucía. Ya no solo la complicidad en estos aspectos tan brutales como han explicado mis compañeras, sino en estas pequeñas cosas de las que hablamos, ¿no? Los micromachismos, los estereotipos, es individualmente más accesible para todos. Y cuántas veces a lo mejor mi colega ha hecho un chiste de este tipo o se ha comportado de una manera, pero no se llega a decir nada, no sé, estas cosas no hay que tolerarlas, hay que denunciarlas porque es muy importante, parecen cosas pequeñas pero es importante y a lo mejor a las personas que hacemos, ay, qué exagerada, pues si era una broma, si era, ya, pues no, es importante y somos cómplices de muchas cosas, como dice Lucía, y tanto en asuntos muy, muy graves como en estas pequeñas cosas que, como dicen mis compañeras, hay que hacer un esfuerzo por dejar esta complicidad y que tenemos todos. Yo muchas veces intentas que no, yo ya estoy intentando que no, pero estos micromachismos pues todos los tenemos interiorizados y hay que dejar de tolerarlo. Hola, no sé si se me oye, soy Teresa. Sí, Hola, te oímos, Teresa. No sé si se me ve tampoco. Vale. Me gustaría un poco apuntar, sobre todo con lo que viene diciendo Andrea. Bueno, primero que todo, felicitaros, mogollón, porque me ha encantado muchísimo. No me considero una experta en la materia, pero bueno, sí, es un tema que me lleva interesando mogollón de años y aún así he aprendido muchísimo de vosotras, así que muchísimas gracias. Y bueno, me gustaría un poco apuntar una cuestión que yo llevo viviendo mogollón de años
por mi condición de mujer y he conseguido y he podido compartir con el resto de mujeres con las que comparto espacios gracias a esta sororidad, y es el tema de los cuidados, que es un tema muy importante también, que es una mochila que cargamos las mujeres como de por sí, ¿no? Que pues es uno de estos roles que se nos asigna por el género, por desgracia, y bueno, al final es una mochila que no solo lleva cargas emocionales muy grandes, sino también al final físicas y casi enfermedades también. Al final, bueno, eso ya es otro mundo, obviamente, el mundo de las enfermedades de las mujeres, por el hecho de ser mujeres y por el hecho de los trabajos que realizamos, que nos estudian los cuerpos diferentes que al final tenemos. Y bueno, nada, simplemente eso, quería apuntar un poquillo esta otra violencia, este otro micromachismo que sufrimos por el hecho de ser mujeres, que es la mochila esta de los cuidados. Y nada, muchas gracias por la charla. Voy a apagar esto y voy a seguir con el dibujillo. A ver. Bueno, gracias a ti, Teresa, y sí, lo que veníamos diciendo un poco, ¿no? Que dentro de esta socialización, como he dicho, a la mujer a los cuidados, ¿no? Y como ha apuntado Valentina, a la mujer se la ha relegado siempre a la vida privada. Y tu vida tiene que ser casarte y cuidar tu casa, que también ese es otro tema, ¿no? La doble jornada laboral, que es laboral, pero que no se considera trabajo, pues sí, a las mujeres se nos da una doble carga y creo que, como dices tú, también es muy importante esa temática. Creo que Hola, ¿se me oye? había pedido la palabra. ¿Se me oye, Alejandro? Sí, te oímos, Moisés. Puedes intervenir tú y luego si quiere que intervenga Choni. Vale, en primer lugar, daros las gracias por la charla, me ha resultado muy amena, pero a mí hay una cosa que me preocupa un poco, y es la banalización que hacen cierto colectivo de mujeres sobre el problema. Y en esta incluyo, bueno, por ejemplo, el porcentaje de votantes femeninas que arrasa Trump, el porcentaje de votantes femenino que arrastra Vox, Jean-Marie Le Pen, todos los partidos xenófobos y ultraderechistas de esto. ¿Y eso cómo se combate? Porque esas ahí hay muchísimas mujeres que precisamente lo que hacen es negar la evidencia, negar la realidad. No sé si... Sí, bueno, yo decir, mis amigas, o sea, mis compañeras dirán lo suyo, pero es que esto es educación, educación y educación, porque estas mujeres, las mujeres al final estamos alienadas porque hemos sido educadas siempre así y es una socialización que bueno, que haya a mujeres que es tan brutal la socialización que precisamente consideran que esto es así y debe de ser así. Yo creo que va un poco por ahí, pero bueno, mis compañeras quizás pueden explicártelo mejor. Sí, bueno, también es verdad que no hemos hecho ninguna definición colectiva de qué entendemos por feminismo, pero para mí no puede existir un feminismo que excluya a otras mujeres o a otras personas, porque creo que al final es una manera de construir y de reconstruir el sistema que tenemos, tanto político como social como económico. Y ni eres feminista por ser mujer, ni eres machista por ser hombre, sino que es un sistema bastante perverso de privilegio y de opresión que hace que, obviamente, como dice Andrea, haya mujeres que estén alienadas, igual que haya hombres que estén alienados, pero lo importante es ver quién se beneficia de este sistema, de esta jerarquía. Y es cierto que hay muchísimas mujeres que apoyan políticas y apoyan movimientos misóginos, pero exigir que las mujeres siempre sean feministas también puede ser un poco enrevesado, ¿no? Igual que también sería como enrevesado pretender que todas las, no sé, como todos los jóvenes
seamos de una manera o de otra. Pero sí, entiendo totalmente el mensaje, el comentario, y gracias, Moisés. Pero sí, tristemente es algo que pasa y es algo a lo que también hay que combatir. Al final el rival del feminismo es el patriarcado, ni los hombres ni las mujeres machistas, es como todo el sistema. Entonces, bueno, no vale no sirve de nada tampoco como categorizar simplemente en cuanto a hombre-mujer, pero sí, totalmente de acuerdo. No en tanto en cuanto a hacer estereotipos, sino porque esa gente hace mucho daño. Esa gente, aunque sean muy pocos los que vociferen y los que vendan esa idea, eso tira por tierra parte del discurso y parte del trabajo que se está haciendo y parte del esfuerzo de muchísima gente por superar la situación. Y yo creo que a esa gente, claro, este no es un debate en el que vamos a entrar nosotros, pero a esa gente sí que habría que procurar marginarla de la sociedad. Sobre todo los que tienen un cierto poder, que tuvieran dos dedos de frente para que esa gente no tenga la visibilidad que tiene. Porque yo sé, te voy a poner un ejemplo. Si en una clase tú vas explicando un mensaje y resulta que luego hay uno del género que sea, ya no hablo de chica o de chico, que se encarga de decir lo contrario y tú no haces nada, es un problema muy difícil de solucionar, pero que arrastra mucho, bueno, que pone muchos palos a la rueda, me refiero. Sí, yo quería decir que aparte de que el patriarcado es un sistema, como dice Lucía, muy perverso, que se encuentra que parece que es el orden natural de las cosas, lo que nos quiere, o sea, al final parece que el sistema social patriarcal es lo natural, lo que es lo lógico, ¿no? Entonces, aparte de que eso a veces a muchas personas les parece natural, como a los partidos de extrema derecha, como Vox, aparte de eso también son mujeres, o sea, en general a las mujeres muchas veces nos cuesta abrir los ojos a toda la violencia que sufrimos, nos duele reconocernos como víctimas de este sistema, ¿no?, patriarcal. Gracias. Lo que comentaba Moisés me ha recordado lo que se llama la paradoja de la tolerancia. Es decir, que si los tolerantes, por ser tolerantes, permiten que los intolerantes ocupen todo el espacio, al final la propia tolerancia será un problema en sí mismo. Pero bueno, como ya habéis comentado vosotras, lo más importante, entonces vamos a seguir a lo siguiente. No sé si Cristina y Alba habían levantado la mano en relación a lo que ha comentado Moisés o era por otra cuestión. En caso de que sea por lo que comentaba Moisés, os dejo comentarlo ahora y si no, pues damos la palabra a Choni, que la tenía pedida antes, ¿vale? Yo sí que es en relación. Vale. Sí, yo también. Vale, pues podéis primero una y luego la otra y luego ya le dejamos el espacio a Choni. Vale, pues voy a empezar yo porque no me ves, entonces no te puedo decir que vale. En cuanto a lo que ha comentado Moisés, hay una cosa en educación, o sea, como ha dicho mi hermana bastante bien, es que lo más importante para erradicar todo esto es desde la educación. Y hay una cosa en educación, sobre todo en la etapa adolescente, que se llama identidad hipotecada. Dentro de los diferentes tipos de identidad, hay un tipo de identidad que es: yo en mi casa escucho ciertas cosas y a mí en mi casa me inculcan ciertas ideas que yo repito, porque no se me permite o no quiero plantearme otras. Entonces, si desde nuestro ámbito personal, en nuestra casa, utilizamos pues eso, ciertas ideas, les decimos a los niños ciertas cosas, los niños repiten lo que ven en casa. Si esas mujeres que están apoyando toda esa parte, creo que es, a mi entender, un tema más de herencia hipotecada que un tema más de ideales propios, porque realmente son ideales propios que no se sustentan en su propio beneficio. O sea, es absurdo en sí mismo. Entonces creo que es muy importante y hay que tener mucho cuidado, sobre todo en dejar que las personas se desarrollen y crezcan y conozcan y busquen información y nunca decirles a nuestros hijos, a nuestros primos, a nuestros nietos: eso es una tontería, no, porque estás equivocado en esto, porque tal, porque de forma mala. Está claro que hay que criticar las cosas,
pero también hay que permitir esa etapa de búsqueda y de exploración, porque al final es lo que va a crear personas y no la imposición de ideas o ideales. Muchas gracias, Alba. Cristina. Bueno, yo creo que esto no va de hombres y mujeres, creo que esto va de feminismo y de patriarcado. Entonces, sí que es cierto y no creo que vayamos a poder cambiar las ideologías de todo el mundo. O sea, evidentemente la ablación a las niñas se las hacen sus madres y sus abuelas. Entonces, no nos equivoquemos, aquí no es un tema de educar a todo el mundo. Quizá a lo mejor soy un poco Gandhi, pero Lucía ha dicho una frase que a mí me ha parecido muy reveladora, que es: quien no se mueve no siente sus cadenas. Y nos ha hecho hacer una dinámica en la que tenemos que analizar qué violencia recibimos por ser mujeres, porque hoy es el Día de la Mujer, seguro que los hombres también la recibís de otras maneras, pero qué violencia transmitimos. Y hay un montón de líneas en las que todos estamos contribuyendo. Evidentemente estoy segura que vamos a ver más la violencia que hacen otros, sobre todo cuando no piensan como nosotros, que la que nosotros mismos hacemos, pero esto es educación, cambiemos desde cada uno, cambiemos desde lo poquito que podemos alcanzar cada uno, y ojalá es verdad que pudiéramos alcanzar muchísimo y cambiar a un montón de gente que piensa de una manera muy, muy rara, pero no nos olvidemos que la mayoría de... Andrea ha dicho... no sé si ha sido Andrea o Valentina, perdonadme, lo de la virtud del hombre es su honor y el honor depende de la mujer. Esa es una frase que me ha parecido brutal, porque al final hay un montón de cosas que hasta... Y la otra frase que iba es: nosotros rivalizamos con eso. O sea, es que somos las propias mujeres las que muchas veces, simplemente por defender honor, estamos atacando a una desigualdad que lleva a una violencia intrínseca. Entonces, no sé, creo que el debate es súper amplio, pero de verdad que la violencia es tangible y nos lo habéis explicado súper bien y os doy las gracias porque me encanta. Así que nada, un aplauso. Muchas gracias, Cristina. Y Choni, si quieres comentar a continuación algo, puedes hacerlo. Quería... Habla. Ahora. Yo solamente quería daros las gracias. No sé si se me escucha. Sí, te escuchamos bien. Yo veo a las figuras solamente la manga del jersey y no estoy muy bien puesta aquí en esta tablet. Entonces no sé si a mí me estáis escuchando. Te escuchamos perfectamente. Vale, pues era daros las gracias a todos y que me ha parecido una charla muy interesante y muy fructífera. Y muchísimas gracias, ¿vale? Gracias a ti. Para finalizar, no sé si hay alguien más que quiera comentar algo o alguien que haya hecho ya el garabato y nos lo quiera enseñar. En caso de que no os haya dado tiempo o que... otra de las vías en la que nos lo podéis mandar es al email de la asociación, a hcultural@gmail.com, y si os apetece, pues a lo mejor lo podemos compartir por las redes sociales y de esta manera también trasladar todo lo que hemos estado hablando hoy a un espacio a lo mejor en el que se pueda unir más gente y eso siempre está bien, así que si os apetece, pues tenéis todos los canales abiertos de la asociación para compartir lo que queráis. Y en relación con esto... recordaros que siempre se pueden proponer temas que os interesen sobre, pues por ejemplo, sobre violencias machistas. Hay muchísimas temáticas diferentes. Hoy hemos recogido 3 de ellas, pero podremos contar tanto con nuestras 3 maravillosas ponentes como con muchas otras personas para que nos hablen muchos años más. Por lo que... si os apetece algo en concreto relacionado con esto o con cualquier otra temática, lo podéis expresar a través de redes sociales, de WhatsApp o del correo que tenemos en la asociación. También, si os apetece a vosotros hablar o comentar algún tema, siempre vamos a estar abiertos a ello. Y nada, para terminar, recordar que el número 016 está disponible para todas estas situaciones de violencias machistas, que no deja rastro en la factura del teléfono, que está
trabajado para que sea lo más invisible posible, para que la seguridad de las mujeres que sufren violencia machista estén lo más protegidas posible. Así que siempre es bueno recordarlo y nada, en cualquier caso, en esa construcción de la sororidad y de la solidaridad estamos todos, tanto en H como en todo el pueblo, por lo que una de las ideas de la asociación es esa, que sepamos que estamos todos juntos, tanto para estas cosas como para cualquier otra, y al final construir una comunidad mucho más sana y que nos apoyemos unas a otras. Y nada, para concluir y no extenderme más, me gustaría que nuestras tres chicas dijeran en un breve mensaje para concluir, si queréis, sobre cómo abordar estos problemas de violencias en la gente joven o sobre sororidad, cómo podemos construir sororidad en el pueblo para acabar de una forma constructiva y positiva. Así que os dejo este último minuto de oro, como se suele decir, y con eso concluimos, sin antes daros de nuevo las gracias a las tres por las magníficas presentaciones que habéis hecho. Hemos aprendido un montón, nos ha dado pie al debate, a que podamos reflexionar todos, y espero que esto también sirva a largo plazo y a que en cualquier canal podamos seguir hablando sobre estos temas. Y nada, eso. Muchas gracias también a los que habéis participado y os habéis unido a nosotros. Así que nada, en los próximos días estará el vídeo subido en el YouTube, en redes sociales también pondremos algo de contenido, y en el chat os he dejado todos los enlaces de las cosas que hemos ido comentando para ampliar contenidos, que siempre está muy bien. Así que, chicas, el espacio es vuestro, ¿vale? No sé si oís bien, Sí. ¿Va todo bien? Vale, pues si quiere que empiece Andrea, lo hacemos por el orden de intervención, así. Pues nada, yo sobre todo daros las gracias a todos, de verdad, y a todas por haberos conectado, porque de verdad que este es un tema muy, muy, muy importante. Y bueno, como hemos visto, la violencia contra la mujer es muy diversa, hay de muchos tipos, como hemos visto en el iceberg. Y de verdad que tenemos que luchar contra esta lacra, y tanto a nivel individual como estatal, como ha dicho Valentina. Y de verdad que muy agradecida por gente que quiera informarse, participar y dar visibilidad a todo esto. Y de verdad que desde lo que parece más pequeño a lo que parece más grande, todos tenemos que comprometernos con esto. Y muchas gracias, de verdad. Yo también os doy las gracias a todos por participar, y a Lucía y a Andrea, que lo han hecho muy bien. Y quería finalizar diciendo que es muy importante la coeducación, que se implemente en programas educativos de coeducación, y también la divulgación feminista que podemos hacer todas y todos en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, porque al final la justicia y el progreso están muy bien. Eso quería decir. Vale, y yo, bueno, vuelvo a agradecer tanto a Valentina como a Andrea, como a todas las familiares conocidas y hasta ahora desconocidas que habéis sido parte de este encuentro. Y creo que simplemente querría cerrar con invitaros a mirar dentro de vosotras, a mirar fuera, a entender quiénes sois, quiénes os rodean y en qué mundo vivimos, y nuestra responsabilidad, especialmente para con nuestras semejantes y no tan semejantes. Y gracias a Teresa por traer el concepto de los cuidados, que la verdad es que también nos daría para solo un día de encuentro y charla sobre esa idea. Qué triste que siendo la base de nuestra vida no lo reconozcamos como tal.
Y sí, y ahora más que nunca a cuidarse y a cuidarnos entre todas. Así que muchas gracias. Teresa, anima.